Hay algunos que dicen que los bomberos estadounidenses funcionaron en Panamá y ahora tienen mejor economía que México. Según ellos, no. Lo que funcionó en Panamá fue que devolvieran el canal. No fue, primero que nada, no bombardearon. Entraron, Estados Unidos entró a Panamá y sacó a Noriega y ya. Pero tengo que recordarte que Panamá lo crea Estados Unidos para poder hacer el canal. Es decir, independiza Panamá de Colombia, porque Colombia o ponía condiciones difíciles para el canal o no le interesaba el canal, lo que sea. Para poder tener control absoluto sobre el canal, independiza Panamá de Colombia. Primero, ahí ya metimos un problema bastante grave. Luego sostuvo todo tipo de dictadores en Panamá, hasta que creo que es Carter el que le devuelve el canal de Panamá. El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, eso sin negarlo. Lo empezaron a construir los franceses, Ferdinand de Lesseps, no pudieron, lo acabó construyendo Estados Unidos. Estados Unidos lo explotó hasta que Panamá consiguió que se le entregara el canal. La riqueza de Panamá depende del canal. No tiene un gran tejido industrial y agropecuario como para dejarte impresionado. Es selva, no olvides que donde termina Panamá es una de las selvas más brutales del mundo, que es el Darién, el tapón del Darién. Yo conocí gente que trató de hacer una carretera del Darién, un ingeniero, padre de un amigo mío alemán, que contaba que abrían brecha y al día siguiente regresaban y volvía a ver la selva había vuelto a crecer allí. Una cosa impresionante. Entonces Panamá no tiene el canal. Y ahora Trump dice que quiere el canal de regreso. No lo olvides eso. No lo olvides eso.